Bueno, hoy vamos a terminar con los capítulos dedicados al inmunodiagnóstico y al diagnóstico de la equinococosis. Es un placer presentar a María Isabel Gersig del Instituto de Salud de Chile, que tienen una experiencia muy interesante tanto en coprantígenos como en PCR y en la coordinación del modelo de CONOSUR que se está llevando a cabo en este momento. Con una importante aclaración, es que realmente en lo personal es una gran satisfacción escucharla, porque además es una de las pocas personas que se dedican a biología molecular y esta tecnología, y que cuando ella habla los veterinarios logramos entenderla. Así que María Isabel, ahora te voy a dar la palabra y te voy a dar el mando en un instante. Da un cachito de tiempo y puedes empezar. María Isabel, entonces es toda tuya la charla, deberías ya poder movilizar los slides. Cambio. Buenos días. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con el diagnóstico molecular de la equinococosis quística, específicamente la identificación de equinococos granulosos en heces de caninos. Vamos a orientar esta charla con los siguientes objetivos. La idea es revisar algunos aspectos generales, herramientas para evaluar los programas de control, dirigir la detección específica, ¿cierto?, de la infección en el hospedero definitivo, y vamos a hacer un énfasis finalmente en las herramientas moleculares y cómo ellas han contribuido en los últimos años al diagnóstico de la infección en los perros. La intención de la presentación no es hacer una profundización en los aspectos técnicos del laboratorio, porque muy bien, como fue mencionado anteriormente, la mayoría de los que están tomando este curso son personas que trabajan en el campo, en los programas de control, y me imagino que a lo mejor hay alguno que tenga algún conocimiento de laboratorio, pero la idea es que esta clase muestre las herramientas principales y de líneas generales para que ojalá puedan entender los resultados, aplicar correctamente las herramientas para poder evaluar sus programas y hacer una selección de aquella que podría ser la mejor para utilizarse en los ámbitos del control. Si alguno quiere profundizar, ¿cierto?, en aspectos más técnicos, específicos de las metodologías, obviamente va a estar disponible para poder revisar la bibliografía asociada, que me imagino que se va a acompañar o ya se subió a la plataforma del curso, y también estaría disponible, ¿cierto?, para en los foros hacer comentarios o entregar algunos conocimientos más específicos sobre lo que es el desarrollo de las técnicas de laboratorio. Bueno, con esta explicación vamos a partir, ¿cierto?, con estos antecedentes generales. Y una cosa interesante que apareció en un paper dedicado a la genotipificación de equinococos granulosos es que la convivencia con el perro data desde un periodo muy antiguo, específicamente en la época paleolítica, donde hay evidencias fósiles de esta antigua relación del perro con el hombre, que fueron encontradas recientemente, en el año 2008, en unas cuevas de Bélgica, y que datan nada más y nada menos que hace 31.700 años antes del presente, como dicen los dedicados, ¿cierto?, a la parte de antropología. Esta domesticación, sin duda, ha significado muchos aspectos positivos para el hombre y también para el perro, pero están relacionados también aspectos negativos, como son la transmisión de enfermedades y últimamente algo que está muy en boga, que ha sido la humanización de los perros en relación con el hombre. Vamos a concentrarnos entonces en lo que significa la transmisión de enfermedades como un aspecto negativo de esta relación de hombre-perro. Veamos entonces los componentes de la enfermedad, específicamente los componentes de la transmisión de la equinococosis quística, donde tenemos al perro
como hospedero definitivo en un ciclo que es en realidad la combinación de dos, del ciclo animal y del ciclo ambiental, donde en un espacio específico se puede dar la transmisión de la enfermedad y la relación de este hospedero definitivo con hospederos intermediarios para completar así el ciclo. Este es el foco importante de los programas de control, pero también es el foco importante para seleccionar las herramientas de diagnóstico. Generalmente aquellos laboratorios que se dedican solo a estandarizar metodologías pierden de vista esta parte básica y a veces se seleccionan instrumentos que no van a servir en la práctica y se publican investigaciones preciosas que no tienen ninguna utilidad para los trabajos de campo. Entonces, si uno quiere seleccionar una buena herramienta, si uno quiere conocer cómo funciona, no hay que perder de vista la base, que son los ciclos biológicos, en este caso de Echinococos granulosos. Estamos orientados a identificar en este caso en el hospedero definitivo el parásito que es el adulto Echinococos granulosos y las formas que salen junto con las deposiciones para contaminar el campo y de esa manera, ¿cierto?, transmitir la infección. Sin perder ese foco, uno va avanzando en construir, ¿cierto?, las posibles herramientas de diagnóstico que apoyan a los programas, a la evaluación de los programas de control. Hay una interesante publicación del año 2013 en la revista PLOS, que es una revisión sistemática de la epidemiología de la equinococosis, tanto en los animales domésticos como en los animales silvestres. En esta revisión se pone énfasis en que hay genotipos descritos para el Echinococos granulosos que en la literatura se han mencionado en los últimos años con la denominación de las letras G1 hasta la G10 y que se pensaba que eran solamente dentro de Echinococos granulosos diferentes genotipos. Hoy día, con los avances de los estudios moleculares, como ustedes ya lo tienen que haber estudiado y visto en las clases anteriores, estos genotipos se han agrupado en especies. Y ahora tenemos que desde la G1 hasta la G3 es Echinococos sensu stricto, después de la G4 y la G5, la G6 y la G10, cada una de esas describe una especie distinta dentro del género de Echinococos. Esto es importante porque para poder comparar las herramientas de diagnóstico es bueno saber contra qué están dirigidas esas herramientas para poder hacer así una efectiva comparación de los resultados. Si yo tengo, por ejemplo, una herramienta dirigida hacia Echinococos granulosos sensu stricto, quizás no va a tener el mismo rendimiento que si ocupo una herramienta dirigida contra otra especie dentro del género Echinococos. Esto fue refrendado en otra publicación muy reciente de este año, 2015, donde también hay una caracterización molecular de las especies que están incluidas dentro de este grupo que ahora se conoce como Echinococos granulosos sensu lato, en el sentido amplio. Igual reafirma que existirían estos 10 genotipos y que formarían estos clústeres y que obviamente darían cuenta de estas nuevas especies. Solo para mostrarles, estos son los árboles con los que disfrutan los biólogos moleculares y que dan cuenta, ¿cierto?, de cómo se agrupan dentro, una vez que nos hacen los análisis, dentro del árbol, las diferentes especies, y uno ve las distancias que hay entre una y otra, y los relacionados que están unas y otras, para poder de esa manera entender cómo funcionan los genotipos dentro de un grupo. La publicación del año 2013 de PLOS también mostraba datos muy interesantes que ustedes obviamente manejan también
y que son que la equinococosis quística tiene un mayor peso de enfermedad que la equinococosis alveolar, que las pérdidas en la ganadería son muy grandes, que la OMS califica a esta infección dentro de las enfermedades desatendidas, que recomienda estrategias de salud animal que obviamente refrendan que los laboratorios de salud pública también intervengan en el diagnóstico, en este caso de los perros, y una serie de detalles más que son muy interesantes revisar, así que el que tenga la oportunidad de leer este artículo yo se lo recomiendo realmente. Entonces ahora tenemos que preguntarnos lo siguiente. Habiendo revisado estos aspectos generales, ¿cómo vamos a evaluar los programas? ¿Cuál sería la mejor herramienta desde el punto de vista de los programas de control para apoyar la evaluación de ellos? Volvamos al ciclo. Yo les explicaba recién que el ciclo es la base con la que uno entiende cómo se articulan los diferentes actores, y uno puede en eso detectar los puntos de control. Está muy estudiado, documentado en la literatura cuáles serían aquellos puntos para el caso de la equinococosis quística. La desparasitación de los perros y cómo se evaluaría esta desparasitación, viendo la positividad en el tiempo de ellos, la vacunación de los hospederos intermediarios, específicamente relacionados con los animales de abasto, y la evaluación sería cuál es la cobertura de esta vacunación, y en el caso del hombre, que es un hospedero accidental en el ciclo, la educación, los censos serológicos y los censos ecográficos, los probables puntos que nos ayudarían a realizar el control. Con estos puntos definidos, vamos a agregarle ahora los puntos de diagnóstico, donde están las posibilidades de poder hacer diagnóstico en estos tres aspectos. Se han desarrollado herramientas que permiten hacer la evaluación de los programas de control. Pero sin duda que la más usada y la más eficiente es la evaluación de la positividad de los caninos con respecto a la transmisión de la equinococosis quística. Vamos entonces a centrarnos ahí ahora. Entonces, ¿cómo vamos a definir una herramienta? ¿Cómo vamos a encontrar la herramienta que nos permita evaluar estos programas de control? Lo primero que hay que hacer, aunque sea tedioso, es una revisión bibliográfica. Una evaluación de costo-efectividad de la herramienta en base a los recursos que dispongamos en el tiempo y comparar los puntos que hemos analizado anteriormente para poder tomar una buena decisión. Veamos qué es lo que nos dice la revisión bibliográfica con respecto a las herramientas de diagnóstico que se han descrito a lo largo del tiempo para evaluar la positividad de los caninos con respecto a la transmisión del linfococo granuloso. La literatura menciona, y en todos los trabajos coinciden, que el gold standard, o sea, la técnica deseada y que sería la más eficiente, es la necropsia. Obviamente porque nos permite visualizar con certeza, ya sea macroscópica o microscópicamente, o una combinación de ambos, la presencia del parásito en este caso en la necropsia de un animal infectado, o descartar aquel que no lo está. Posterior a eso hay muchas publicaciones que hablan sobre el uso de las purgas de bricolina como una forma de hacer diagnóstico de la infección en los perros y poder establecer líneas de base y después controlar en el tiempo cómo han sido las medidas que se han tomado para la interrupción de la transmisión. La literatura también menciona en los últimos años el uso de herramientas ya netamente de laboratorio que requieren una cierta expertise y que están orientadas a detectar antígenos presentes en la muestra de deposiciones que dan cuenta de la presencia de equinococos granulosos allí. Es un método indirecto, porque en realidad uno pesquisa estos antígenos a través de la presencia o la realización de la formulación de un reactivo que contiene anticuerpos. Ha sido muy usado en los últimos años con sus, vamos a ver con sus atributos y sus desventajas más adelante,
Para terminar con las publicaciones más recientes que hablan de los métodos moleculares. Los métodos moleculares que van dirigidos a buscar el material genético, en este caso del parásito, que nos permitirían, ¿cierto?, decir que estamos frente a una muestra positiva o a una muestra negativa. Vamos entonces a hacer una pequeña mención a cada una de estas métodos que se han empleado en el tiempo para evaluar la positividad frente al equinococo granuloso en los perros. Dijimos que el primero y más usado, y sigue siendo el gol estándar, es la necropsia. Está claro que las desventajas están dadas por la lentitud y por las razones éticas que llevan a que cada vez estas herramientas se vayan ocupando en menor cantidad y hoy día sea muy difícil poder incluso acceder a una necropsia para poder evaluar la presencia o no de una infección en los perros. Pero desde el punto de vista estricto técnico, sigue siendo el gol estándar para buscar la positividad de esta infección. La otra herramienta mencionada es la administración, ¿cierto?, de bromhidrato de arecolina, que va a ejercer una acción defensora sobre los cestos que hacen que se desprendan de las mucosas a las que se encuentran adheridas y que además estimulan el peristaltismo del animal para que después expulse los parásitos junto con las deposiciones. Obviamente esto tiene todo un componente que ustedes manejan mejor que yo, que tiene que ver con la contaminación ambiental que se produce, los riesgos para el operador, los riesgos para los animales, que han hecho que en el tiempo cada vez se intente buscar reemplazar por otras herramientas. Y ahí llegamos a los aspectos más de laboratorio, ¿cierto? Como yo les mencionaba antes, el diseño de herramientas que permiten identificar antígenos en muestras de deposición. Estas herramientas, las más usadas son los métodos de Lisa y de Westerblom, que tienen como punto crítico la obtención de los anticuerpos policlonales. ¿Cómo se hace esto para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona la metodología y la puedan comparar después con los métodos moleculares? Es en las palabras muy simples y en la práctica muy complejo. Uno debe inocular adultos de equinococos granulosos en conejos para que estos produzcan anticuerpos y estos anticuerpos después los podamos obtener de la sangre de estos conejos infectados para llevarlos al laboratorio y pegarlos en placas de poliestireno, que son estas plaquitas que se ven aquí con sus pocillitos, y ahí en esa placa estos anticuerpos van a estar preparados para, si la muestra tiene antígenos presentes, poder detectarlos, unirse a ellos y de esa manera evidenciar que la muestra es una muestra positiva. La ventaja de esta metodología es que se pueden procesar muchas muestras a la vez, una vez que está estandarizada de bajo costo, y la desventaja principal es que no es específica 100% y da reacciones cruzadas que molestan al momento de emitir el informe, porque ya sabemos y conocemos que hay otros cestos que comparten los mismos antígenos de equinococos granulosos y dan reacciones falsamente positivas que pueden llevar a confusión con respecto a la evaluación de los resultados obtenidos con este método. Eso ha hecho que los laboratorios a lo largo del tiempo hayan tenido que montar otros métodos para poder confirmar si efectivamente esas muestras son positivas para equinococos granulosos o para otras bacterias. En ese escenario se ha trabajado otra metodología, que es el método de Westerblom, con la intención de mejorar esa especificidad, o sea, mejorar la detección de los verdaderos positivos. Y ha dado buenos resultados, pero todo esto requiere un trabajo muy laborioso detrás y la preparación cada vez de los reactivos, que, como yo les contaba antes, que relacionado con la necropsia se hace muy difícil de obtener permiso para poder necropsiar a un animal infectado y obtener los adultos de esa forma para poder hacer la inoculación en estos conejos para sacar los anticuerpos potenciales necesarios para hacer estas metodologías. Entonces, hoy día estamos conviviendo con una excelente técnica que tiene
lamentablemente algunos problemas para conseguir el reactivo crítico, que es la base, el núcleo central de la técnica. No existen reactivos comerciales disponibles en el mercado como para que uno pueda acceder a ellos, y eso hace que los laboratorios que quieran trabajar con esta metodología deban estandarizar el método y deban producir sus propios reactivos para poder llevar a cabo el examen. Y vamos, por último, en esta revisión bibliográfica, a los métodos moleculares, que no es nada más ni nada menos que herramientas de laboratorio que permiten identificar el material genético en una muestra. En este caso es una muestra de deposición, y dónde va a estar el material genético dentro de las células, en qué parte específicamente, en el núcleo de la célula y en las mitocondrias. Es ahí donde estas herramientas apuntan, a detectar el material genético que se encuentra atrapado en el núcleo y en las mitocondrias. Hemos hablado de 4 metodologías. Hemos dicho que están disponibles, hemos dicho que las podemos usar, pero como un programa de control avanza en elegir cuál es la mejor herramienta. Eso se puede hacer con un ejercicio simple, que aquí hay una propuesta, y que es colocar en una tabla los métodos y al otro lado las características de ellos, en cuanto a sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, tiempo de ejecución, tiempo de implementación y costos. La idea de esto es que uno a cada uno de los atributos le dé un puntaje. En este caso, como son 3 métodos, si fueran 4 sería del 1 al 4, al que tenga el atributo demostrado con mayor eficiencia se le da el máximo puntaje, y al que lo tenga menor, el mínimo puntaje, y ahí el resto se distribuye. Entonces, es un ejercicio que en los últimos años hemos hecho los laboratorios que trabajamos en la parte de diagnóstico de equinococco granuloso en perros, para poder llegar a que, dadas las dificultades que ya comenté del coproantígeno, las herramientas moleculares serían aquellas que nos darían una mejor performance para poder trabajar en la evaluación de los programas de control. Eso llevado a números, a que ustedes pueden ver en la tabla que el mayor puntaje de todos los atributos se lo lleva las técnicas moleculares, que en este caso están mencionadas con las siglas TCR. ¿Técnicas moleculares cuáles? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. ¿Cuáles son las metodologías que se encierran bajo este nombre? Bueno, ya les había adelantado que están basadas en la detección del material genético en una muestra. ¿Qué material genético? ADN o ARN. En el caso de equinococco granuloso, nuestro punto objetivo a buscar es el ADN. El ADN, ¿cierto?, que está en la muestra, y yo ya les comenté, en las células los encontramos en el núcleo y en las mitocondrias. ¿Cuál es la técnica más usada hoy día en el diagnóstico de agentes infecciosos en general? Es la reacción de polimerasa en cadena, conocida con las siglas de PCR, que tiene diferentes pasos que llevan a que, si en una muestra está presente el agente infeccioso que estamos buscando, nosotros podamos diseñar una herramienta que recibe el nombre en laboratorio de partidor o primer. En la literatura ustedes también lo pueden encontrar, que es un trocito del material genético total del agente que estamos buscando, y que nosotros vamos a llevar a nuestro ensayo de laboratorio para que ese trocito se una, si es que la muestra efectivamente tiene el material genético presente del agente, con su cadena complementaria, y pueda producir, como está aquí, muchas copias de ese trozo que después las vamos a detectar en el laboratorio. Entonces, yo tengo una muestra, voy a buscar en el material genético un trozo específico que he en el laboratorio pensado y diseñado antes,
Y con ese trozo específico yo voy a decir, haciendo muchas copias de ese trozo, que está presente en la muestra el agente que yo estoy buscando. Ese es el principio básico de las metodologías moleculares, y en especial de la técnica, como yo les mencionaba, más usada, que es la reacción en cadena de polimerasa. Esta técnica, inicialmente, es de tipo, fue diseñada de tipo cualitativo, o sea, está presente o está ausente en la muestra, como se ve aquí en atrás, está o no el material genético de Echinococcus granuloso. Eso hoy día se conoce con el nombre de PCR convencional. Ese PCR convencional, ¿cierto?, es el que nos permite decir una muestra detecta o no detecta el material genético que estamos buscando en ella. Es el material genético nuestro objetivo, ¿cierto? Y para mejorar y entregar más, alguna herramienta más, se diseñó con ayuda de equipamiento especial metodologías que permiten cuantificar cuánto material genético hay en esta muestra y de esa manera poder extrapolar la carga de infección que tiene el material que estamos examinando. O sea, cuántos números de copias tengo de este fragmento que yo estoy multiplicando, como les comenté anteriormente. Entonces, a eso se le conoce como PCR en tiempo real, porque es un método mucho más rápido que el anterior, que es el convencional, y que nos permite cuantificar a través de la área bajo estas curvas que están ahí en esos gráficos pequeños, cuál es la carga de, en este caso parasitaria, de esa muestra. En el caso de la infección por Echinococcus granuloso, en realidad no tiene mucho valor para la interpretación en los programas de control, pero sí, por ejemplo, en algunas infecciones en humanos, en que sería muy bueno saber si fue tratado la infección, si es que la carga disminuye o no. Hablamos que la metodología PCR es la más usada, pero existen muchas otras. Ustedes van a la literatura y se van a encontrar con todos estos nombres raros, que no son más que modificaciones para buscar lo mismo con diferentes cosas asociadas. Southern blot, Northern blot, amplificaciones, PCR en tiempo real, usando diferentes sondas, mezclando metodologías, haciendo PCRs múltiples. Los PCRs múltiples, que son los que están aquí abajo, podemos buscar en un organismo, o sea, en una muestra, más de un organismo a la vez. Hoy día está de último modo el diagnóstico en humanos, justamente en este tipo de metodologías en que, por ejemplo, podemos detectar a través de PCR múltiples 20 agentes posibles presentes en una muestra en una hora. Eso es un gran avance desde el punto de vista diagnóstico de los casos clínicos. Pero esa herramienta probablemente no sea de utilidad para un programa de control que busca detectar y evaluar la presencia o ausencia de un agente en particular. Entonces, es bueno que se conozca, que ustedes entiendan un poco cómo son, para que cuando vean mencionados estos nombres tengan una idea de qué estamos hablando, para poder seleccionar la mejor herramienta si estamos buscando una para evaluar nuestros programas de control. Hay otras cosas que también se han descrito últimamente en la literatura, pero voy a hacer la mención a la primera que está en esta diapositiva, que es el LAMP, que es una modificación realizada a la PCR que vimos anteriormente, y que lo que hace es simplificarla y abaratar los costos de equipamiento. Entonces, quizás los laboratorios en los próximos años ya hay publicaciones que hablan de esta técnica para que Echinococcus granuloso lo implementemos para poder bajar los costos de cada una de las determinaciones. Así que para el futuro quizás se ve esto como una posibilidad de una nueva metodología. Así que más adelante, quizás en un curso que se pueda repetir en el tiempo, tendríamos que hablar del LAMP en vez de la técnica de PCR como una herramienta para ser usada en la evaluación de los programas de control. Voy a tener solo un segundo para decir que la técnica más sofisticada dentro de este grupo de metodologías moleculares es el secuenciamiento. El secuenciamiento no es otra cosa que
tomar los fragmentos que uno tiene, que uno ha amplificado en el PCR y definir claramente la secuencia de las letras que forman este fragmento y poder compararlas con una base de datos que está en sitios disponibles en Internet para poder ver si corresponde o no a la especie que estamos buscando. O sea, yo puedo tener un fragmento y no saber cuál es la especie, a través de la secuencia o el género de la especie, yo puedo llegar a esa información. Lo que hoy día se hace para tener la certeza en algunos casos es que uno hace la determinación a través de estas técnicas moleculares y después el fragmento obtenido se hace la secuencia y se corrobora que efectivamente se trata, por ejemplo, de quinococo granuloso y no de otro. Es una manera de corroborar y además da cuenta de lo que antes mencionamos en los antecedentes generales de esta clase, que tiene que ver con los diferentes genotipos y ahora en la agrupación de estas nuevas especies. Entonces podríamos decir antes que teníamos un PCR positivo para quinococo granuloso, Sansulatum, pero realmente corresponde a la especie tal y poder, ¿cierto?, darle un valor desde el punto de vista de la epidemiología molecular de esa infección en ese terreno en particular. Así que son metodologías más sofisticadas y que obviamente son de costos mucho más altos, pero que se usan en los estudios para poder ir más allá con respecto a la transmisión de algunas enfermedades. Precisemos ahora cuáles son las ventajas de las técnicas moleculares con respecto a las otras que ya mencionamos para el diagnóstico de la quinococosis quística. Las ventajas son que es un diagnóstico directo y rápido, que es de alta sensibilidad y especificidad, que su análisis se puede hacer en pequeñas cantidades de muestras, lo cual podría ser muy interesante en algunos casos en particular. El análisis simultáneo se permite de varias muestras a la vez. Ya les comenté que se puede hacer de forma cualitativa, o sea, ausencia o presencia, o de forma cuantitativa, y que los productos obtenidos de estos exámenes se pueden secuenciar para hacer estudios epidemiológicos del genoma completo y poder precisar, ¿cierto?, con mayor detalle científico la transmisión de una infección, o en este caso quinococo granuloso, en un lugar determinado. Las desventajas, la principal de todas maneras es el costo, pero que ha disminuido en los últimos tiempos, ha bajado el costo y ha hecho más accesible la implementación en los laboratorios de ensayo. La presencia de falsos positivos por contaminación es un riesgo para estas técnicas porque son muy sensibles, y también, en el caso particular de las deposiciones, la presencia de los inhibidores. Entonces ahí toma mucha fuerza el cómo se toman las muestras en el campo, cómo se hace esta metodología, porque no es llegar y tomar la muestra, porque puede justamente arrastrarse inhibidores que hagan que una muestra positiva después en el laboratorio lo informemos negativo. Es un método no invasivo, como dijimos, rápido y simple, y también nos permitiría analizar la presencia de quinococo granuloso en otras noticias, o sea, aparte del perro y las deposiciones donde vamos a encontrar los huevos, encontrar por estas metodologías los huevos en cursos de agua, en pastizales o en vegetales que van a ser después utilizados para el consumo humano. Eso es una versatilidad que permiten estas metodologías moleculares. Como ya les mencioné, permite también el diagnóstico de género y especie específica dentro de un grupo, como ya hemos visto, cosa que no puede hacerse con otras metodologías como los coproantígenos. Veamos muy cortito los pasos que hay que hacer para estandarizar, porque al igual que los coproantígenos, las metodologías moleculares requieren una estandarización. No hay reactivos comerciales disponibles que uno pueda comprar y rápidamente implementar en el laboratorio. Hay que hacer el trabajo de implementarlos. Entonces, lo más difícil para eso es obtener los controles positivos y negativos. Aquí hay un ejemplo de un trabajo que nosotros hicimos en nuestro laboratorio, en que para poder estandarizar la metodología que actualmente ocupamos, lo que tuvimos que hacer es trabajar con un canil donde habían perros, nos facilitaron 4 perros, y estos perros los desparasitamos primero y después les dimos vísceras infectadas y fuimos tomando deposiciones en el tiempo. Teníamos perros que iban a ser positivos, probablemente positivos, y perros que iban a estar no infectados. De esa forma teníamos muestras
muestras positivas y muestras negativas que nos sirvieron para implementar las metodologías. Entonces, es muy importante contar con este material para poder hacer la correcta estandarización de los métodos. Eso va, obviamente, también hacia los métodos moleculares. Recogemos las muestras, las analizamos y vemos cuál es el perfil molecular que nos da, y podemos comparar con otras metodologías, como por ejemplo observar si hay huevos o no en el microscopio. La observación de los huevos es muy simple, a través de métodos de concentración a saber si la muestra es positiva o no, y después comparar esos resultados para efectivamente verificar con un método de certeza que estamos frente a una muestra con huevos, en este caso, que no granuloso. Después viene el procesamiento específico de este sedimento fecal para sacar el del ADN que está en la muestra y realizar nuestra técnica molecular, que en este caso puse como ejemplo la técnica de PCR. Hemos decidido que vamos a hacer técnicas moleculares, eso es lo que hasta ahora yo les he contado como que es lo más auspicioso, y después vamos a ver si dentro de las técnicas moleculares da lo mismo trabajar con cualquiera. La respuesta es no. La respuesta es que hay que ser nuevamente, así como lo hicimos para seleccionar el método más adecuado, seleccionar dentro del método más adecuado cuál es la técnica más adecuada. Hay que hacer una revisión bibliográfica, seleccionar el método para partir y compararlo después con todas las opciones que la literatura nos muestra. Solo un ejemplo de implementación de metodologías moleculares. Aquí hay una que nosotros trabajamos en el laboratorio para equinococos granulosos, que es una técnica de PCR, y que la sacamos de un paper. Yo dije que es muy importante la revisión bibliográfica. Nos basamos en este paper, hicimos los pasos que estaban mencionados allí, seleccionamos nuestro partidor, que es esta zona amarilla, donde está la secuencia que nosotros queremos encontrar después en la muestra, si es que está presente el equinococo granuloso. Y con eso ya claro y listo, procedemos a analizar estas muestras de perros positivos y negativos que yo les comenté que eran nuestros controles. Obtenemos bandas, que esto es el producto que se ve en el laboratorio cuando una muestra es positiva, en gel, que es una especie de gelatina, ¿cierto?, que uno trabaja en el laboratorio para después evidenciar en esta fotografía de esa muestra. Estas banditas, cuando están presentes, uno da cuenta de que efectivamente la muestra era positiva para lo que uno está buscando, en este caso, que no puedo engañarnos. Entonces, como ustedes ven, no es llegar y hacer la implementación de una metodología. Estas metodologías son complejas porque no tenemos que ir paso a paso para poder trabajar, y tenemos que evaluar las alternativas que nos da la literatura, porque muchas veces partimos con una, como las que mencioné recién, y después nos encontramos con otra publicación que da cuenta de otra metodología que tiene el mismo principio y que pero va dirigido contra otro foco o otro target dentro del equinococo granuloso, y uno tiene ahí, ¿cierto?, que hacer la selección o comparar los métodos. Con esto les quiero decir o transmitir lo siguiente, que no porque ustedes vean PCR en el examen existe un solo tipo. No. Esto, si tenemos una similitud, esto es como decir torta. La torta, todos hemos comido torta, que rico, más encima hasta ahora, más rico aún, pero le podemos poner distintos rellenos, y de esa manera se va a transformar. Sigue siendo torta, pero ya es torta de chocolate o torta de manjar, y así vamos viendo que hay diferentes. Entonces, esto es lo mismo, la biología molecular, las metodologías que hemos visto que podrían ser usadas para el diagnóstico de equinococo granuloso, las hay de distintos tipos. Por lo tanto, si decimos PCR y queremos un laboratorio, nos está proponiendo hacer una, ustedes ahora con estos conocimientos que espero profundicen con la revisión de la literatura, van a poder decir, bueno, pero PCR, ¿contra qué está dirigida? Está buscando material genético que está en el núcleo, está buscando material genético que está en las mitocondrias, porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, es importante esto, es tener claro estos conceptos para poder hacer bien después la interpretación de los resultados que nos quieran.
Esta es otra PCR que, como ustedes se dan cuenta acá, está dirigida contra otro tipo de material genético. En este caso es un material genético que está en la mitocondria. En la anterior metodología que les mostré, ambas para equipos granulosos dirigida contra un material genético que está en el núcleo. Esta dirigida contra un material genético que está en las mitocondrias. Ambos quieren detectar el equinoco granuloso, pero no son lo mismo. Entonces es importante saber, bueno, contra qué está dirigida para buscar qué tipo de material genético esta técnica. Lo que les decía anteriormente está aquí, o sea, esta otra metodología no está buscando el material que está en el núcleo, está buscando el material que está en las mitocondrias, que también tiene material genético. Y tiene las ventajas que son altamente conservadas. Entonces, se van dando cuenta que hay una variedad de exámenes que pueden ser implementados y que podemos hacer en el laboratorio para el diagnóstico de distintas infecciones, en este caso específico de equinococcus. Entonces siempre es bueno comparar lo que estamos leyendo en un paper con respecto a otro, puede dar distintos resultados porque a lo mejor el foco de diagnóstico es otro. Y eso hace que a lo mejor en el tiempo, más adelante, cuando ustedes ocupan estas herramientas de control, digan, bueno, pero ¿por qué hice con el laboratorio A un PCR, me dio esto, y con el laboratorio B me dio este otro resultado? Quizás están ocupando PCRs que son muy distintos entre sí. Y que si bien eso nos engañan cuando mencionamos que ambos son PCRs, ya ustedes saben que pueden estar dirigidos contra distintos sitios del material genético, ubicados en distintos lados de la célula, y que eso puede llevar a resultados diferentes entre sí. Por eso que siempre es bueno comparar. Aquí hay una comparación, por ejemplo, yo les mencioné dos metodologías recién. Ambas se llaman PCR, pero claramente este gráfico muestra, en análisis de 30 muestras, que una detecta más casos que la otra. La PCR anidada, como dice acá, detecta 20, y la PCR dirigida contra la citocromosis oxidasa detecta 53.3. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que es lo mismo, pero no es, parece, pero no es igual. Lo mismo pasa, ¿cierto?, comparando otras cosas, como la posibilidad de detección. Y digamos como, que esto mencionado anteriormente es muy importante, pero cuando uno trabaja en el laboratorio también tiene que evaluar cómo trabaja con la muestra. Entonces, no solamente hay que seleccionar el buen método, sino que también hay que seleccionar cómo sacamos el material genético de la muestra, y para eso uno hace una serie de pruebas para poder elegir la mejor forma de hacer esa parte del trabajo que es crítica. Y aquí hay una comparación del método inicial de que uno saca el material genético de la muestra, que también influye en el resultado final. O sea, los trabajos de laboratorio tienen sus pasos. No es llegar y montar una metodología, toma su tiempo y es un costo asociado, pero una vez que está todo esto hecho, que es como lo que está detrás de la magia cuando uno solamente ve el truco del mago, pero lo que está detrás es mucho trabajo y muy laborioso. Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado el método y estandarizado, ¿cierto?, lo que viene es centrarse en esto, que yo creo que es muy importante. Nada sirve si la muestra no es la adecuada y está correctamente tomada. O sea, aunque hayamos hecho todo un trabajo y nos hayamos metido en las últimas publicaciones para estandarizar el mejor PCR, si la muestra no está bien tomada, todo va a significar una pérdida de tiempo y de recursos. Entonces, ¿qué es lo que es importante saber? Que los métodos moleculares sirven para procesar muestras frescas que están en el ambiente, que han sido a lo mejor emitidas hace días, y también podemos tomar una muestra de hisopado rectal, que hay que tener estandarizado la cantidad de muestras que se toman para poder comparar. O sea, no da lo mismo tomar una deposición completa que una porción de esta. Entonces, muchas veces los programas de control se fijan, ya, vamos a tomar muestras, y van tomando muestras de distintos lados,
y después los resultados no los podemos entender. Y a veces lo que ha ocurrido es que no es que el método del laboratorio haya trabajado mal, sino que la recolección de las muestras no fue eficiente. Otra cosa que es importante es que una vez que la muestra está recolectada bien, la identifiquemos bien, la guardemos en las condiciones adecuadas y después la transportemos al laboratorio como corresponde. Que ojalá tengamos un formulario y un instructivo para tomar esta muestra que haya sido consensuado con el laboratorio, porque el laboratorio nos puede poner una serie de exigencias, pero nosotros en el campo no vamos a poder hacer lo que nos piden. Entonces yo creo que es muy interesante sentar a conversar ambas partes, el laboratorio con la gente de campo, para poder llegar a tener una buena evaluación. O sea, podemos tener el mejor laboratorio, mandar las muestras a Alemania o a otro país que queramos que sea el laboratorio de referencia mundial para lo que estamos buscando, pero si la muestra no está bien tomada, no sirve de nada. Entonces, esto son cosas que no hay que perder de vista porque son muy importantes para el manejo de los programas de control. Y obviamente que ojalá podamos entender el resultado que nos llega del laboratorio cuando nos informa de estas muestras. Para el caso de las técnicas moleculares, lo correcto es informar si la muestra, si la técnica detectó o no detectó el agente que estamos buscando. Por eso que dice, en los informes es mejor que diga no detectable y se recomienda eso en vez de poner positivo o negativo. O sea, es mejor detectable o no detectable que positivo o negativo. Eso es una cosa importante. Por eso que a veces las personas del laboratorio informamos y ponemos cosas que ustedes a veces no se entienden, pero tienen su razón de ser. Para los programas de control es importante optimizar los recursos. Y en ese caso nosotros creemos que más adelante lo más probable es que ya algunos laboratorios se estén trabajando puedan hacer estas metodologías, no por muestra, un animal, una muestra, sino que por pool, con una manera de abordar los costos, porque yo les dije que este era un punto crítico en temas de las técnicas moleculares, el alto costo que ya implican en su ejecución. Hacemos un resumen. Que estas técnicas moleculares, ¿cierto?, que las llamamos COPR-PCR, que son las más usadas para el diagnóstico de quinocromo granuloso, tienen varios pasos que parten desde la toma de muestra hasta, ¿cierto?, llegar a un resultado final de ellas, que se ve, ¿cierto?, con estas banditas que yo les mostré en estos geles, y el informe de esos resultados a quien los requiera. Aquí están los geles donde se muestra, ¿cierto?, la evidencia de la positividad de las muestras. Ya hablamos de las ventajas, ya dijimos, ¿cierto?, que cuáles eran ellas, pero esta diapositiva solo refrenda aquello, y que a diferencia de las otras metodologías ocupadas para el diagnóstico de la presencia de quinocromo granuloso en ese canino, también la biología molecular nos permite seguir trabajando para poder, a partir de esta PCR que hemos realizado, llegar a identificar los genotipos, las especies del complejo quinocromo granuloso en forma correcta para poder documentar esta epidemiología molecular que es muy útil para tomar algunas decisiones con respecto a los programas de control. Entonces, las metodologías moleculares nos permiten ir más allá y obtener una información que podría ser mucho más rica que lo que las otras metodologías anteriores nos podían entregar. Como todas las metodologías tienen sus puntos críticos, que es importante para las personas que trabajan en campo saber, como ya les dije, que la muestra es el punto de partida y es el más importante, tanto más importante que el desarrollo propio de la técnica. Aquí está mencionado que existen cosas que van a impedir que una muestra que sea positiva se muestre como tal en el laboratorio, que son los contaminantes del suelo que van a hacer imposible que la técnica PCR se pueda realizar en forma correcta. Entonces ahí está obviamente el trabajo en campo que lleva a la mejor obtención de la muestra para poder dar un buen resultado. Finalmente tengo para compartir con ustedes una serie de diapositivas que muestran las publicaciones relacionadas con el diagnóstico molecular de quinocromo granuloso, que el que tenga interés podrá revisar en extenso, porque he dejado estos papers disponibles para ustedes también.
Y solamente para mencionar que en los últimos años, de los años no tan recientes, ya estas metodologías estaban publicadas en la literatura, que esta metodología LAMP es lo que yo pienso que viene a mejorar la metodología PCR, que esperamos próximamente poder tenerla disponible como un avance dentro del diagnóstico, más que nada porque baja los precios de costo para cada examen, y que existen muchas variantes que ustedes ya, con lo que hemos conversado ahora, espero que puedan interpretar con mayor propiedad de técnicas que son todas bajo la misma base: identificar el material genético presente en una muestra, pero que es importante trabajar con la misma metodología en el tiempo para poder hacer las comparaciones. Bueno, con eso espero haber cumplido el objetivo que nos planteamos inicialmente en la clase y haber aportado un poquito al entendimiento de estas metodologías que para nosotros los que trabajamos en el laboratorio son como muy fáciles de comprender, pero yo entiendo que para las personas que trabajan en campos a veces suena como una mezcla entre japonés, chino y coreano, que no se entiende mucho, pero que ahora creo que puedan ustedes sentirnos más cercanos. Repasamos los aspectos generales, nos focalizamos en el uso de las herramientas, describimos los principios de las herramientas más utilizadas y detallamos las técnicas moleculares y cuáles serían los casos críticos, los puntos críticos para implementarlas y para obtener los mejores resultados. Con esto damos por terminada la clase y quedamos disponibles para poder hacer las consultas necesarias. Bueno, muchas gracias María Isabel, realmente como siempre una clase excelente, sumamente clara, creo que va a ser muy aprovechada por todos los alumnos de este curso y por muchos alumnos en el futuro, porque realmente, como siempre digo, pocas veces veo charlas de esta área temática tan claras y tan importantes para la gente que está en el terreno, todo lo que tiene que ver con la toma de muestras, con la interpretación de resultados, el valor de las técnicas que tenemos realmente es muy importante para todos los que tenemos que desempeñarnos en el campo. No sé si Lilia o mi amiga Frisón, que está por allá en Jujuy siguiendo la charla, tienen alguna consulta para hacer, si no vamos a estar terminando. Cambio. Sí, Silvia, manotea el micrófono nomás. Bueno, entonces vamos a terminar esta charla que ya mañana estará disponible en la plataforma. María Isabel, una vez más te agradezco enormemente el esfuerzo, la charla ha sido muy linda y espero que nos encontremos pronto en alguna de las reuniones del CONOSUR, si es en tu país mejor, porque es muy bonito. Saludos a todos y muchas gracias.